Sean todos bienvenidos a este video donde estaremos tocando temas importantes sobre las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Este video será relatado por los estudiantes, mi persona Yariani Romero con número de cédula 8-981-1794 y mi compañero Orlando Rojas con cédula de identidad 3-755-808 de la materia de historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos por el profesor José Ángel Martínez y nuestra carrera Banca de Finanzas primer año. Le doy comienzo a el primer tema, que es sobre el expansionismo norteamericano. La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. Por eso pienso que desde sus primeros 100 años de la vida de la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Por ejemplo, las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por los océanos. Como veremos, este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios. Y es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociado a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras colonias británicas en Norteamérica. Este fue considerado un elemento esencial en los primeros 100 años de la historia de los Estados Unidos como una nación independiente, ya que se veía no solo como algo económico, sino geopolíticamente necesario, sino que también como una expresión de la esencia nacional norteamericana. No debemos olvidar que la fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso histórico más amplio que la expansión europea de los siglos XVI y XVII. Durante ese periodo, las principales naciones de Europa occidental se lanzaron a explorar y conquistar, dando formas a vastos imperios en Asia y América. Una de esas naciones fue Inglaterra, metrópoli, y es por ello que el expansionismo norteamericano pudo ser considerado hasta cierta forma una extensión del imperialismo inglés. Los Estados Unidos experimentaron dos tipos de expansión en su historia, la cual es la continental y la extracontinental. La primera es la expansión territorial contigua, es decir, en territorios adyacentes a los Estados Unidos, y pues esta fue vista como algo natural y justificado, pues se ocupaba terreno que se consideraba vacío o habitado por pueblos inferiores. La llamada expansión extracontinental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados de los Estados Unidos, pues Hawái, Guam y Filipinas. Esta provocó una fuerte oposición y un intenso debate en torno a la naturaleza misma de la nación norteamericana, pues muchos le consideraban contraria la tradición y las instituciones políticas de los Estados Unidos. Y pues un punto que debemos tocar es el Tratado de París de 1783, que fue el primer crecimiento territorial de los Estados Unidos y se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia. En 1783, norteamericanos y británicos llegaron de acuerdo por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y se fijaron los límites geográficos de la nueva nación. En el Tratado de París, las fronteras de la joven república fueron definidas de la siguiente forma: al norte, los Grandes Lagos; al oeste, el río Mississippi; y al sur, el paralelo 31. Con ello ya la joven república duplicó su territorio. Los territorios adquiridos en 1783 fueron objeto de polémicas, pues surgió la pregunta de qué hacer con ellos. La solución a este problema fue la creación de las Ordenanzas del Noreste. Con esta ley se creó un sistema de territorios en preparación para convertirse en estados. Los nuevos estados estarían a la Unión Norteamericana en igualdad de condiciones y derechos que los 13 originales.
De esta forma, los líderes norteamericanos rechazaron la colonización y crearon un mecanismo para la incorporación política de nuevos territorios. Las ordenanzas del noroeste sentaron un precedente histórico que no sería roto hasta 1898. Todos los territorios adquiridos por los Estados Unidos en su expansión continental serían incorporados como estados de la Unión cuando estos cumpliesen los requisitos definidos para él. Y así podemos formar parte de este expansionismo norteamericano en un breve resumen en el cual se muestran estos grandes puntos. También, por siguiente, le voy a dar otro punto sobre el origen de la doctrina Monroe. Para la segunda mitad del año del siglo XIX, el continente americano se encontraba en plena efervescencia revolucionaria. Cada uno de los países latinoamericanos estaban obteniendo y consolidando su independencia política y el imperio español se batía en retirada en Europa. El imperio napoleónico era una cosa del pasado. Sin embargo, el régimen monárquico que había surgido en el viejo mundo después de la era napoleónica amenazaba con poner en peligro la existencia de los jóvenes de la República de Latinoamérica. Es dentro de este marco que el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer la declaración de Monroe el 2 de diciembre de 1823 ante el Congreso de ese país. El mensaje del presidente James Monroe contenía 3 enunciados que posteriormente pasaron a constituir lo que conoce como la doctrina Monroe. Estos 3 principios son la no colonización, las 2 esferas de influencia y la no intervención. Estos son puntos que le voy a declarar, que son 1. La no colonización. Este principio, para hacer obra del secretario de Estado John Quincy Adams, él comenzó a trabajar en esta idea mucho antes de 1823, en donde dejó sentir su interés de incluir a los países europeos de todo el continente americano cuando se negoció el Tratado Adams con España en febrero de 1819. El secretario de Estado sintió satisfacción por la forma en la que Estados Unidos había extendido su territorio mediante la renuncia por parte de España a todos sus derechos al norte de los 42 grados de latitud en la disputa de la región. Era una reunión del gabinete de Monroe en el mes de noviembre del mismo año. El secretario de Estado había declarado que el mundo se debía familiarizar con las ideas de considerar como un dominio de los Estados Unidos el continente de la América del Norte. Como el punto 2, las 2 esferas de la influencia. Si bien la cláusula de la no colonización fue importante en el mensaje del presidente Monroe, los párrafos referentes a la actitud con las potencias europeas con respecto a los países latinoamericanos recién liberados fue lo que más llamó la atención del mundo. De seguimiento, le dio otro gran punto a la doctrina Monroe, la cual comienza con James Monroe, que logró comprar de Florida a España en 1819. Monroe construyó el compromiso de Missouri en 1820, que logró a Missouri integrarse a la Unión como Estado esclavo y Maine como Estado libre. Esta ley fue derogada 3 años más tarde por decisión de Dred Scott, cuando el Tribunal Supremo decidió que el Congreso no tenía la autoridad para prohibir la esclavitud en los territorios estadounidenses. En un mensaje del Congreso en diciembre de 1823, Monroe afirmó que los Estados Unidos no toleraría la intervención europea en el hemisferio occidental. Esto se conoció como la doctrina Monroe, la cual es un legado de Monroe, es un grandísimo legado para Estados Unidos y aún forma parte de su política exterior. Esta es nuestra tesis, que es sobre su América para los americanos. Y de seguido, el Destino Manifiesto, que fue en 1839 que el periodista norteamericano Joe Sullivan escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial de los Estados Unidos. Hago ese punto dando en cuenta que si nos fijamos bien, si recordamos bien, todo está
ligado a todo, es una gran historia la cual ha pasado a Estados Unidos y también que poco a poco entenderemos lo que se vincula en sus países. Los Estados Unidos era un pueblo escogido por Dios. Esto era lo que decía el periodista, y destinado a expandirse a lo largo de América del Norte. Para Sullivan, la expansión no era una opción para los norteamericanos, sino un destino, que esto no podían renunciar ni evitar porque estarían rechazando la voluntad de Dios. Sullivan también creía que los norteamericanos tenían una misión que cumplir: extender la libertad y la democracia y ayudar a las razas inferiores. Las ideas de Sullivan no eran nuevas, pero llegaron a un momento de gran agitación, ya tanto nacionalista y expansionista, en la historia de los Estados Unidos. Estas fueron adaptadas bajo una frase que el propio Sullivan acuñó: el destino manifiesto, y se convirtió en la justificación básica del expansionismo norteamericano. La idea del destino manifiesto estaba enraizada en la visión de los Estados Unidos como una nación excepcional destinada a civilización. Todos los países civilizados, atrasados, y expandir la libertad por el mundo. Es decir, en una visión mesiánica y mística que veía en la expansión norteamericana la expresión de la voluntad de Dios. Esta estaba siendo basada en un concepto claramente racista que dividía a los seres humanos en razas superiores e inferiores. De allá aquí se pensara que era deber de las razas superiores ayudar a las inferiores. Como miembro de una raza superior, la anglosajosa, los norteamericanos debían cumplir con su deber y misión. Y bueno, la doctrina Monroe fue elaborada por el secretario de Estado John Quincy Adams y formó parte del mensaje norteamericano del presidente James Monroe, realizado el 12 de diciembre de 1823 en el Congreso de los Estados Unidos, donde se inserió el lema, como sabemos, América para los americanos. Y bueno, dirán, ¿por qué la doctrina Monroe no? Pues bueno, la doctrina ha determinado el éxito de los Estados Unidos para configurarse como potencia internacional, e incluso ha dado lugar a la formación del destino manifiesto, que fue el antes mencionado, y el corolario de Roosevelt, la modificación de la política exterior hacia el Gran Garrote, la cual vamos a dar este punto, porque este fue un punto importante, que es la política del Gran Garrote, que fue una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1900, donde manifestaba su agrado porque el comité del Partido Republicano de Nueva York había expulsado a un consejero corrupto. La frase tomaba de un proverbio del África Occidental, era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, tras el asesinato de William por parte de un anarquista, el entonces vicepresidente Roosevelt pronunció su famoso discurso en la Feria del Estado de Minnesota, el 2 de septiembre de 1901, incluyendo la frase en cuestión. Roosevelt ya había empleado este proverbio en una carta dirigida a Henry en enero del año 1900. El famoso Gran Garrote de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos también, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión. Aplicada a la política de Estados Unidos en América Latina, que fue la frase que mostraba el régimen de Roosevelt, podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribeñeros del Mar Caribe, con una intervención armada, como señala al inicio del imperialismo estadounidense y su actuación como potencia mundial. En América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense, que fue aproximadamente del siglo XX, que fue justificada en la marcada extensión del derecho de Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses de ciudadanos estadounidenses, encontrada en el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, emitido por Theodore Roosevelt con su mensaje anual de 1904, como consecuencia de la intervención de las potencias europeas en el bloqueo naval a Venezuela de 1902 a 1903. Y bajo la política de Gran Garrote se legitimó
En la política externa estadounidense, el uso de la fuerza como medio para defender los intereses, en el sentido más amplio de los Estados Unidos, lo que ha resultado en numerosas intervenciones políticas y militares en todo el continente. Otro punto al resaltar fue la política del buen vecino. Fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense que fue presidido por Franklin Roosevelt en el marco de la Conferencia Panamericana en diciembre de 1933, en lo referente a sus relaciones con América Latina durante los años 1933 a 1945, cuando la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países que fueron los latinoamericanos. Estados Unidos había invalidado abiertamente varios países de la región en los primeros años del siglo XX, como Cuba, México, Haití, Panamá, República Dominicana o Nicaragua. Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política influyó en que todas las naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dicho conflicto bélico, y fue una gran influencia. Otro punto es la fiebre de oro de 1850, empezando el amplio crecimiento económico registrado en el Istmo, producto de la denominada fiebre de oro de California. Trajo como consecuencia la construcción de una vía férrea, obra que es una determinada en 1855. La construcción de dicha obra representó en su momento una verdadera hazaña de ingeniería, también como presentó un auge económico vertiginoso que trajo como consecuencia una amplia variedad, una emigración de grupos étnicos de todas las partes del mundo que nos han ayudado a ser un país multicultural y multiétnico. Pero aparte de todo, los beneficios que el país obtuvo en dicha coyuntura histórica, hay que resaltar lo que sucedió en el periodo, pues luego del agotamiento de dichas minas, devino en el Istmo una decadencia económica, producto del espejismo de un crecimiento económico acelerado que llevó a nuestras clases dirigentes a abandonar el sector primario. Traigo una colección dicho periodo histórico porque me parece que hay un inmenso parecido con la tal coyuntura, claro, con ciertas diferencias a la actual, en la cual el periodo actual nos hemos inventado nuestra propia fiebre de oro, que viene a ser la ampliación del canal. Pues la ampliación del canal ha ejercido un poder de atracción tanto de emigrantes como capitales, y que nos ha ubicado en una burbuja económica, y dicha burbuja ha evitado que la crisis financiera del mundo nos afecte. Pero en este momento nos encontramos como en 1850, como un crecimiento económico acelerado y un abandono sistemático del sector primario. Parece que ser nuevamente nuestra clase dirigente se está deslumbrando con el brillo de esta pepita de oro. Pero igual que en el pasado, somos la clase menos favorecida, a la que nos llevamos la peor parte. Pero por otro punto, la construcción del ferrocarril de Panamá, es importante que destaquemos que a partir del 10 de mayo de 1847, la llamada Compañía de Panamá, por parte de medio de su agente Mateo Klein, firmó un contrato con el gobierno de la Nueva Granada para construir un ferrocarril por el Istmo de Panamá. En sus 6 u 8 años, la concesión se hizo por 99 años. Sin embargo, la mencionada compañía no pudo cumplir con el contrato, pagar 600.000 francos como garantía, y el 8 de junio de 1848 el Congreso colombiano declaró el contrato nulo, y el 28 de diciembre de 1848 el gobierno de la Nueva Granada concedió el contrato del ferrocarril a un consorcio norteamericano formado por los empresarios William Henry Townsend y John Hewlett. Por este acuerdo, la nueva compañía obtuvo el desarrollo exclusivo para construir y operar un ferrocarril, una carretera o canal a través del Istmo de Panamá. El gobierno de la Nueva Granada se reservó el derecho de adquirir el ferrocarril por 5 millones al final de 20 años,
por 4 millones después de 4 años y por 2 millones luego de 40 años. La compañía obtuvo sin cargos alguno todas las tierras que necesitaba para construir el ferrocarril, más de 250.000 acres de tierra en cualquier parte del istmo. Los puertos terminales del ferrocarril no tendrían ninguna restricción para comerciar. La compañía establecería los pasajes, pero tendría que pagar un 3% de sus ganancias al gobierno colombiano. En 1850 se redactó nuevamente el contrato con un nuevo documento y se eliminó toda referencia al viejo acuerdo con Mateo Klein. La firma de ese documento fue decisiva en la historia de Panamá y los Estados Unidos, porque ello marcó el inicio de las relaciones entre los dos países y dio origen a las inversiones norteamericanas en el istmo de Panamá durante las siguientes décadas. En agosto de 1850 se iniciaron los trabajos en Atlántico. Durante el periodo de la construcción, la compañía del ferrocarril luchó por mantener una cuadrilla de trabajadores y por preservar la salud de los mismos. La empresa tuvo la necesidad de reclutar a trabajadores de Nueva Granada, Jamaica, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, India y China, pero la mayoría de los casos los mismos no se adaptaron al trabajo ni a las inclemencias del trópico. De todos los obreros, los jamaicanos fueron los que se adaptaron y bueno, llevó a varias consecuencias y bueno, como decimos, si bien a la construcción del ferrocarril significó grandes ganancias para esa compañía, no todos los sectores se beneficiaron con la empresa durante los trabajos. Muchos trabajadores murieron por causa de las enfermedades tropicales, el crimen se propagó por la zona de tránsito, lo que va a entullar las relaciones entre las autoridades norteamericanas y las neogranadinas, la región que durante la época colonial atrajo a gran cantidad de piratas en busca de oro y plata que se transportaba por el istmo. Ahora, durante la fiebre de oro, bandidos conocidos como Dariani aterrizaron en la región y fueron múltiples causas la cual surgieron y pasaron y no todo fue bueno, como todos los destinos del manifiesto, el destino del manifiesto mencionado antes, la doctrina Monroe, la política del buen vecino, el expansionismo de Estados Unidos, como estos puntos mencionados anteriormente, y todas tienen su relación y de cierta manera es bueno saber las historias de lo que ha pasado antes y es interesante ver cómo cada una conecta y se va formando una con otra, va suplementando toda nuestra historia, aunque digan otras personas, aunque nos digan ignorantes o que solo son cosas que ya pasaron. No, tenemos que saber nuestra historia, tenemos que saber nuestras relaciones, tenemos que saber todo lo que ha pasado o parte de ello, la mayor parte, porque es demasiado interesante ver cómo surgieron pequeñas cosas que se fueron a mayores, cosas silenciosas que siempre estaban alerta. Cada referencia mencionada anteriormente como ciertas partes de los puntos que mencioné anteriormente, y la verdad tenemos que saber nuestra historia. Ahora vamos con el siguiente tema, que son las rivalidades anglosajonas por el control de la América Central. Durante el siglo XIX, Inglaterra y los Estados Unidos mantuvieron rivalidades por el control de América Central, principalmente en la construcción de un canal interoceánico y la influencia a la política en la región. Hubo varios momentos en que estas tensiones estallaron en conflictos militares y diplomáticos. Además, la doctrina Monroe y el destino manifiesto estadounidense y la expansión económica británica fueron factores claves en estas rivalidades. Aunque hubo tensión y conflicto, finalmente Estados Unidos logró consolidar la influencia en la región por encima de cualquier otra potencia anglosajona. Rivalidades entre Estados Unidos y la Gran Bretaña por el control de las Américas Central. Gran Bretaña empieza a tomar conciencia de que se está gestando un desafío para su supremacía naval. Durante 300 años, su reacción instintiva fue responder a este reto con la lucha.
La invasión económica norteamericana fue una circunstancia considerada cada vez con más atención, mientras la industria británica atravesaba crisis. La prosperidad y la expansión norteamericana fueron constantes. La competencia está vinculada en gran medida con problemas de comercio y supremacía marítima. Algunos puntos que fueron tocados en este tema fueron: comenzó hace más de un siglo y mantiene su vigencia todavía hoy. Comerciantes y capitalistas de las dos naciones siguen civilizando, y las conferencias sobre desarme resultan inútiles debido a que ninguna de las dos quieren confiar en la otra en lo que respecta al poderío naval. Además de la competencia comercial y marítima, surgieron dos problemas más: el expansionismo territorial y las formas y relaciones políticas. Uno de ellos vinculados con el control de los mares. En el texto, Gran Bretaña mira en general hacia el pasado y Estados Unidos hacia el porvenir. La diplomacia yanqui definía la causa de la democracia, de la libertad del comercio y de los derechos de quienes consideran la paz como el estado normal del hombre. Al hacerlo, no solo atacó al derecho naval y a los reglamentos marítimos ingleses, sino que también sirvió a la fuerza de la democracia británica y constituyó una amenaza a la supremacía naval mismo del imperio. Por el contrario, las estadísticas inglesas se aferraron a a las viejas formas, sistemas y privilegios, con toda la tenacidad propia de su raza. Las concesiones que otorgaron antes de 1530 fueron pocas y carentes de importancia, pero el espíritu de la época estaba contra ellos. En 1849 comenzó por abandonarse el antiguo sistema de navegación. En 1856 se aceptaron los argumentos de Estados Unidos con respecto a derechos de los neutrales y a la facultad de bloqueo. Poco después se concedía al grueso del pueblo una mayor participación en el gobierno de Inglaterra y el de varias de sus colinas. Sin embargo, a través de todo el proceso se mantuvo la supremacía de la industria, los capitales y el poderío naval de la Gran Bretaña. Pudimos ver en este tema de que con todo y que los Estados Unidos y la Gran Bretaña tenían sus ideas divididas, ya que Gran Bretaña, como bien se dijo, vivía del pasado, más Estados Unidos estaba decidido a ir hacia el futuro, ver hacia el futuro. Tuvieron bastantes problemas económicos y políticos, pero con todo y esto, finalmente Estados Unidos logró consolidar su dominio sobre la región por encima de Gran Bretaña, dando así también un canal que es el siguiente tema al que vamos a entrar. La construcción de un canal francés y estadounidense. La idea principal de la construcción de un canal interoceánico fue la creación de una ruta marítima más corta y segura que permitiera que los barcos evitaran la peligrosa ruta alrededor del Cabo de Hornos en Sudamérica, lo que ahorraría tiempo y reduciría los costos de transporte. Además, la construcción del canal fue también considerada importante para el comercio y la política de la región de América Central.
Sabemos también de que los países que estaban viendo esto de una construcción interoceánica eran los Estados Unidos y Francia. Aparte de lo que acabamos de decir como principales ideas para la construcción del canal, también sabemos de que ellos estaban buscando el gobierno del mundo. El país que construyera este canal y lo hiciera de manera correcta, iba a ser el país que gobernara, como quien dice, el mundo entero. Así que ellos estaban buscando esta conquista a través de esta construcción. Primero iniciaremos con la idea de la construcción del canal por parte de los franceses. El canal francés fue un intento fallido de construcción a un canal interoceánico a través de Panamá por parte de una compañía francesa en la década de 1880. El proyecto fue liderado por Ferdinand de Lesseps, el mismo hombre que había liderado la construcción del canal de Suez. El trabajo resultó en una serie de dificultades, incluyendo la insalubridad y las difíciles condiciones geográficas, lo que llevó a la quiebra financiera de la compañía y el fracaso del proyecto. Finalmente, los Estados Unidos retomaron el proyecto y lograron construir el canal a principios del siglo XX. Realmente este canal que ellos quisieron hacer, liderado por Ferdinand de Lesseps, era un canal a nivel del mar, lo que les dificultó mucho. Primero, hablando de geografía, la ubicación. Ellos querían hacer un canal que atravesara una montaña y tuvieron que cavar bastante para lograr esto, más no pudieron llegar a su objetivo porque tuvieron muchas dificultades, enfermedades, la fiebre amarilla, entre otras muertes de algunas personas que estuvieron en esta construcción, y lo que llevó a la quiebra también a esta idea de construir un canal a nivel del mar fue la estafa, ya que Ferdinand de Lesseps y su hijo estuvieron estafando a Francia y a muchos panameños, porque ellos no tenían dinero, no contaban con el dinero suficiente para realizar este trabajo. Sin embargo, Ferdinand de Lesseps se le ocurrió muchas ideas para que el canal fuera dado. Una de ellas fue vender ideas en el periódico diciendo de que toda la construcción iba súper bien, mientras que algunos de los trabajadores de la construcción iban muriendo. Y otra idea también fue una rifa, una tómbola que estaban haciendo, en la cual recaudaron mucho dinero, pero también estafaron a la gente. El gobierno francés se dio de cuenta y al hijo de Ferdinand de Lesseps le metieron unos años de prisión, mientras que a Ferdinand de Lesseps no le hicieron nada como tal porque ya él estaba mayor y no había como que sanción para él. Luego de esto llegó la quiebra del canal francés, pero Jaime Novarira no quería perder su dinero, ya que él también hizo una inversión importante a esta construcción del canal francés, así que él decidió vender el canal a los Estados Unidos, y esto es lo que vamos a ver a continuación. La construcción del canal por parte de los Estados Unidos en el siglo XX. Los Estados Unidos iniciaron la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, después de tomar el control del proyecto de la compañía francesa que había fracasado en su intento de construir el canal. La construcción del canal estadounidense se completó en 1914 y permitió que el país tuviera un mayor control sobre el comercio y la política de la región de América Central. ¿Cómo y por quién inició la construcción del canal por parte de los Estados Unidos? El inicio de la construcción del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos data el 4 de mayo de 1904, cuando en una breve ceremonia, el oficial del ejército estadounidense George Washington tomó el control del sitio de la construcción en Panamá.
El proyecto fue retomado por los Estados Unidos después de la compañía francesa que había comenzado la construcción del canal fracasara en su intento. Bien, realmente sabemos de que la construcción por parte de los Estados Unidos inició cuando Bruno Varilla puso una estampilla dando indicio de que en Nicaragua, la tierra donde querían hacer el canal, los estadounidenses, estaba llena de volcanes, y él mandó una estampilla en una carta para todos los que estaban reunidos hablando sobre la construcción, decidiendo si iban a construir siempre el canal en Panamá o lo iban a construir en Nicaragua. Y Bruno Varilla, él quería que la construcción del canal fuera en Panamá, así que él mandó una estampilla a todos los que estaban en esa reunión. Así ellos pudieron darse de cuenta de que la mejor opción para ellos de una construcción era en Panamá. Ahí fue donde inició Estados Unidos a construir el canal en Panamá, que para ellos fue mucho mejor, fue mucho más fácil, porque Bruno él tenía la idea de que el canal fuera construido con esclusas, que para él iba a ser mucho más sencillo, ya que la tierra donde se quería construir el canal era montañosa. Así que él dio la idea de un canal con esclusa, y esto fue sencillo para los Estados Unidos. Ellos tomaron el control del canal de Panamá y siguieron con la construcción del mismo. Nuestro siguiente punto, siguiente tema, es la historia del general Victoriano Lorenzo. El general Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y general revolucionario que nació en 1867 en el área rural de Penonomé, provincia de Coclé. Es reconocido por liderar una rebelión popular en Panamá durante el siglo XIX contra el poder central de Colombia cuando el territorio panameño aún no era independiente. Victoriano fue nombrado general de diversas tropas liberales y logró importantes victorias en las luchas contra las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, fue capturado y ejecutado en 1903 en la ciudad de Colón. Su figura es reconocida como un símbolo de lucha de los pueblos indígenas en Panamá y su legado se mantiene presente en la historia y cultura del país. Algunas de las rebeliones de Victoriano Lorenzo fueron: Victoriano Lorenzo lideró la rebelión de los indígenas en Panamá a finales del siglo XIX, en la que grupos indígenas se unieron en una lucha por la defensa de sus derechos y la recuperación de sus tierras, que habían sido arrebatadas por los poderosos de la zona. La rebelión de los indígenas se inició en 1885 y continuó hasta 1903, año en que Panamá logró su independencia. Durante la rebelión de los indígenas, Lorenzo encabezó una serie de enfrentamientos armados contra las fuerzas gubernamentales y obtuvo importantes victorias. Su liderazgo y valentía fueron fundamentales en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por la recuperación de sus tierras que habían sido arrebatadas por los poderosos de la zona. Consecuencias: rebelión Victoriano Lorenzo. La rebelión liderada por Victoriano Lorenzo tuvo importantes consecuencias en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la recuperación de sus tierras y recursos, que habían sido arrebatados por parte de los poderosos y los gobernantes de la época. En particular, la rebelión tuvo un impacto significativo en la consecuencia popular y ayudó a visualizar la problemática indígena en Panamá. Esto permitió que sus demandas sean escuchadas y atendidas por las autoridades, sentando las bases para un mayor respeto y valorización de las culturas y tradiciones indígenas en Panamá.
Finalmente, Victoriano Lorenzo fue capturado y condenado a muerte, siendo ejecutado en la ciudad de Colón en 1903. Su figura es reconocida como un símbolo de valor y fortaleza de los pueblos indígenas de Panamá en su lucha por la justicia y la libertad. Nuestro siguiente tema a tratar es la historia de la separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia tuvo lugar en noviembre de 1903. Como resultado, Panamá se convirtió en una nación independiente y soberana. La historia detrás de este hecho es compleja y tiene sus raíces en los intentos de Panamá de obtener mayores derechos y beneficios económicos a través del control del Canal de Panamá. La separación se produjo después de décadas de tensiones y conflictos entre los intereses políticos y económicos de Panamá y de Colombia, y contó con una amplia gama de figuras históricas claves en ambos lados. La implicación de Estados Unidos también fue un factor importante en la separación, ya que la nación norteamericana había adquirido intereses en el Canal de Panamá y apoyó la independencia de Panamá. Las consecuencias más importantes de esta separación fue la creación de una nueva nación que todavía se encuentra en la actualidad. Algunas de las figuras históricas importantes implicadas en la separación de Panamá de Colombia fueron Manuel Amador Guerrero, quien fue el primer presidente de Panamá después de la independencia; Philippe Bunau Varilla, quien era un ingeniero francés que desempeñó un papel importante en la construcción del Canal de Panamá y las negociaciones con Estados Unidos tras la separación; José Agustín Arango, quien fue uno de los líderes del movimiento separatista y miembro de la Junta Revolucionaria que proclamó la independencia de Panamá; Ricardo Arias Espinosa, quien era un destacado líder político panameño y uno de los fundadores del Partido Revolucionario Democrático, que posteriormente se convirtió en uno de los partidos políticos más importantes de Panamá; Belisario Porras, quien fue presidente de Panamá en 3 ocasiones y desempeñó un papel importante en el desarrollo económico y político del país a principios del siglo XX, durante la construcción del Canal de Panamá y posteriormente. Estos solo son algunas de las figuras históricas importantes implicadas en la separación. Las principales causas de la separación de Panamá de Colombia fueron varias. Se incluyen la frustración de las aspiraciones panameñas por parte del Congreso colombiano, la falta de acción de las autoridades colombianas y la desconfianza de los liberales panameños hacia el régimen conservador colombiano. Asimismo, la presión de Estados Unidos, que tenía intereses económicos en el Canal de Panamá, y la depredación económica que padecía Panamá debido al centralismo colombiano, también fueron razones importantes en la decisión de separación de Colombia. Algunas de las consecuencias que trajo la separación de Panamá con Colombia fueron la creación de un nuevo país y la independencia de Panamá en 2003. Gracias a que nos separamos de Colombia, ahora podemos decir que somos un país y que nuestra economía y nuestras decisiones se valen por nosotros mismos. No tendríamos que pedir ayuda, ni consejos, ni pedir permiso a Colombia para realizar alguna toma de decisiones en el país. Otra de las consecuencias fueron una mayor estabilidad política y económica para Panamá, que ahora podía tomar decisiones de manera autónoma sin la intervención de Colombia, como bien lo acabo de explicar. Otra de las consecuencias fueron la construcción del Canal de Panamá, una importante vía de transporte y comercio que generó un gran impacto económico en el país. Y no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Gracias a esta construcción
la gran parte del ingreso económico de Panamá está centrada en el canal de Panamá, y gracias a la construcción del canal muchos barcos pueden atravesar sin tener que hacer ese recorrido tedioso que antes realizaban, para que los barcos pudieran pasar de una parte del mundo hacia otra parte del mundo. Panamá fue esa conexión del mundo entero, en el que solo tendrían que pasar y acortar camino para la llegada de los materiales y de las entradas económicas de los países. Otra consecuencia que trajo la separación de Panamá fue un replanteamiento de las relaciones políticas y económicas en la región, y el surgimiento de Panamá como un acto importante en el ámbito regional y mundial. Y como último, un fortalecimiento del nacionalismo panameño y un mayor reconocimiento y respeto por las culturas y las tradiciones indígenas en el país. Nuestro último tema a tratar será la verdadera historia de la separación. La verdadera historia de la separación de Panamá de Colombia ha sido objeto de debate e investigación por parte de historiadores y académicos a lo largo de los años. Existen diferentes narrativas y teorías que buscan explicar las causas y consecuencias de este evento histórico. Algunos autores argumentan que la inversión de Estados Unidos y sus intereses en el Canal de Panamá fueron un factor clave en la separación, mientras que otros señalan la insatisfacción de los panameños con la administración colombiana y la búsqueda de una mayor independencia y autonomía. Algunos libros que abordan este tema son La verdadera historia de la separación de 1903 de Olmedo Beluche, La verdadera historia de la separación de 1903, reflexiones en torno al centenario de Guillermo Almeida, y La verdadera historia de la separación de 1903, reflexiones en torno al centenario de Olmedo Beluche. Por una parte tenemos el libro La verdadera historia de la separación de 1903 de Olmedo Beluche o Beluche. Este libro ofrece un análisis detallado y riguroso de los eventos que llevaron a la separación de Panamá de Colombia. En él se abordan temas como la política y la economía de la época, influencia de Estados Unidos en la región y el papel de las figuras históricas claves involucradas en la separación. A través de una amplia investigación y entrevistas, Beluche presenta una versión crítica y clara de los sucesos, que contribuyen a una comprensión más profunda y rigurosa de este momento clave en la historia de Panamá y América Latina. Por otra parte, tenemos el libro La verdadera historia de la separación de 1903 de Guillermo Almeida. Este libro ofrece un análisis exhaustivo y crítico de los eventos que llevaron la separación de Panamá de Colombia. El autor aborda amplia gama de temas, incluyendo la política y la economía de la época, la influencia de los Estados Unidos en la región y el papel de los líderes históricos clave. La obra proporciona una versión detallada y rigurosa de los eventos que llevaron a la separación, lo que contribuye a una mejor comprensión del papel de Panamá en la historia de América Latina. Básicamente, los dos libros ofrecen la verdadera historia de lo que fue la separación de Panamá de Colombia, y es lo que nosotros hemos buscado en este video, en esta parte del video, comprender qué fue lo que llevó a Panamá a la separación. Por mi parte, haciendo mi análisis, yo pude entender de que Panamá necesitaba independizarse de Colombia porque necesitábamos ser conocidos como nación, ya que cada decisión que fuera tomada en Panamá iba a ser consultada con Colombia, y si Colombia no
no permitía esto, no se tomaban las decisiones. Para poder nosotros tomar nuestras propias decisiones debíamos separarnos de Colombia, independizarnos y tener nuestra voz propia en el mundo. También siento de que el canal fue un factor importantísimo para esta separación, ya que en esos entonces Panamá no tenía un ingreso como tal propio. El canal de Panamá iba a ser un ingreso importante económico y político en el país, así que eso nos asegura una independencia buena. Creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Ahora vamos a continuar con la conclusión. Para concluir este video, pues hemos tocado temas muy importantes que fueron históricos en nuestro país, Panamá, y en otros países como lo fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra y demás. Tocamos temas como fueron la doctrina Monroe, el destino manifiesto, la historia del Gran Garrote, la historia de la separación de Panamá, la historia de la construcción del ferrocarril y del canal de Panamá, entre otros. Estas historias deben ser contadas para que todo el mundo conozca de cómo fue que Panamá surgió, ya que, como bien sabemos, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que hoy hicimos un breve resumen de lo que fue la historia del surgimiento de Panamá y de algunos países como Estados Unidos y Inglaterra.